Bueno, Dios les bendiga en esta tarde una vez más. Cristo vive. Amén. Estamos aquí reunidos en el nombre del Señor, en el día del Señor. Son casi ya la 1 de la tarde aquí en Houston, Texas. Para beneficio de aquellos hermanos que posteriormente ven las clases, que no pueden venir por diferentes razones, pues entonces las grabamos y las ponemos en el canal de la iglesia. ¿Ok? Y si usted, por ejemplo, se le escapó algo, lo que sea, usted siempre puede ir ahí y repasar. Tenemos esa ventaja de lo que son las redes sociales y ahí, eso no lo teníamos antes. Cuando yo me entregué al Señor no teníamos nada de eso. Yo me acuerdo que el Señor me salvó y no señales de humo. No, tampoco así. Qué exagerado. ¿Ah? No, pero no habían estas ventajas que tenemos hoy en día. Entonces ahí podemos compartamos las clases, compartamos las prédicas para que de esa manera ayudamos a extender el evangelio. Y precisamente hoy vamos a estar hablando del gran mandamiento. Amén. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y la gran comisión. Vamos a estar hablando. Amén. Pero vamos a comenzar con una oración para poner esta clase en las manos del Señor y que sea su Santo Espíritu que nos guíe. Ponga mucha atención. Padre, te damos las gracias en esta tarde. Tu amor, tu misericordia nos ha traído aquí, Señor. Un día como hoy, Señor, donde se reúne todo el cristianismo, celebramos que tú vives y porque tú vives, tú resucitaste, nosotros también resucitaremos y estamos vivos en ti. Alabado sea tu nombre. Tenemos esperanza, no como los que no creen, que no tienen esperanza, Señor. Te ponemos esta clase en tus manos, pedimos que seas tú el que nos guíe, que nos fortalezcas, que guíes todo. Espíritu Santo, sé tú dando esta clase. En el nombre de Jesús, abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibirla, entenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos cubierto ya. Es muy importante que, no sé, si se perdió alguna de las clases, como le digo, vaya ahí al canal de la iglesia y entonces usted puede terminar, porque estas clases son de rellenar, ¿no? De esa manera vamos memorizando mejor. Entonces, hemos cubierto la salvación, comenzamos con eso, con la salvación. Después hablamos de, ¿y me dice? Sí, los sacramentos del bautizo. ¿Cuántos sacramentos tiene o cuántas ordenanzas? Tiene 2. ¿Cuáles son? ¿Seguro? Okay. El bautismo y la Santa Cena, exactamente. Y después seguimos con la otra clase que fue. ¿Cuál fue la tercera? Salvación, bautismo, ¿tú sí viniste? ¿Ah? La Santa Cena. El domingo pasado. Ajá. La Santa Cena. La Santa Cena. Muy bien. Entonces, hoy vamos a entrar a la segunda sesión. Ya todas estas clases es para que, yo sé que hay algunos de ustedes que tienen muchos años en el Señor. Nacieron en la iglesia, tal vez algunos de ustedes. Pero es importante que nosotros, número 1, refresquemos. Acuérdense que el Señor siempre nos muestra algo que se nos ha olvidado, tal vez, para hacerlo mejor. Precisamente el Señor hacía todas las cosas. Miren, los sacramentos es ¿para qué? Para que nosotros recordemos lo que el Señor hizo. O las ordenanzas son para que el Señor nos recuerde, ¿verdad?, lo que Él hizo. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Y entonces recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces es importante que nosotros recordemos todo eso, repasemos, así tengamos mucho tiempo en el Señor. Y de paso, usted entiende qué es lo que cree esta iglesia, porque usted no quiere estar en una iglesia que usted no sabe en qué nosotros creemos. Estas clases le van a ayudar a que usted sepa en qué nosotros creemos. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar. Hace calor, yo puse el aire, por favor, si lo bajan más. Bueno, declaración de principios. Dios les bendiga. Adelante. Declaración de principios.
No, ya se lo leímos. Ahí vamos a leer. Sí, voltea, todavía no estamos. Declaración de principios. Ahí hay clases para los hermanos. Necesitan, pásenle por favor lápices a ellos también. Yo digo que yo siempre escribo con lápiz porque yo me considero un estudiante. Yo voy a ser un estudiante toda mi vida de las escrituras. Y entonces como me equivoco, entonces puedo borrar y rectificar. Entonces por eso escribo con lápiz. ¿Ok? Bueno, declaración de principios. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Fíjense que dice, nos llama a la unidad. No haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, o sea, una misma manera de pensar y en un mismo sentir. Usted va a ver que en este estudio aquí hay diferentes versiones de la Biblia. Esta es la Reina Valera, como ustedes lo saben, ¿no? Entonces va a haber Nueva Traducción Viviente, la NBI también, pero es la palabra de Dios, no se preocupe. Entonces, declaración de propósito de la iglesia. Esto es muy importante que usted lo conozca, porque de esa manera nosotros podemos trabajar juntos en un mismo sentir, como dice la palabra, en una misma mente. Entonces es importante que usted sepa qué nosotros hacemos. No es que uno está en una cosa, el otro está en otra. No, yo soy cristiano, todos somos cristianos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Todos tenemos que saber cuál es la estrategia que Dios nos está dando a nosotros aquí, para que caminemos todos juntos en un mismo sentir, una misma mente y hagamos un mismo trabajo. Nada de lo que hacemos aquí en esta iglesia lo hacemos porque sí. No, lo hacemos porque está en la palabra de Dios. Queremos estar apegados estrictamente a la palabra de Dios. Y entonces pedimos al Señor, y les pido a ustedes, hermanos, primeramente al Señor que nos dé humildad. Y que usted busque eso, ser humilde, en el sentido de que usted escuche la palabra de Dios y si usted trae algo de su antigua vida, y el Señor le revela, no, mira, era de esta manera antes como tú lo aprendiste, pero ahora es de esta manera. Porque lo dice la palabra, no porque lo dice el pastor, porque lo dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la última autoridad. Entonces necesitamos tener humildad para aprender lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, la declaración de propósito de la iglesia TCD, ustedes saben TCD, Tiempo con Dios, es ser instrumentos en las manos de Dios. Eso es lo que queremos ser, instrumentos en las manos de Dios. ¿A través de qué? 5 cosas. 5 cosas hacemos aquí. Evangelismo, la adoración, el compañerismo, la enseñanza y el servicio. Memorícese eso. ¿Qué hacen ustedes allá en la iglesia? Bueno, nosotros el evangelismo, adoramos al Señor, el compañerismo, le enseñamos porque la gente se va convirtiendo al Señor y es necesario que estén en las clases. No es que usted se entregó al Señor y ya no viene a la clase. No, eso es como que agarre un bebé nazca pero no le dé leche. ¿Qué pasa si tu bebé no le dan leche? ¿Verdad? Exacto. Entonces nosotros, la palabra del Señor nos dice que desea como niño recién nacido la leche espiritual. Dice la palabra que la deseemos. Entonces tan importante es, porque no nos vamos a convertir en religiosos, hermano. Voy el domingo, ya cumplí con el Señor. No. Voy el domingo a la celebración, pero voy a los estudios, porque el Señor quiere prepararme. ¿Para qué? Para que yo sea sus ojos, sea sus pies, sea su boca, sea sus manos, sea testigo de Él en esta comunidad donde el Señor nos ha llamado a todos. No al pastor nada más, a todos nos ha llamado. Aún así, cuando tenemos quizás un poquito de experiencia en la vida cristiana, necesitamos las clases, necesitamos conocer más. Exacto. O verlo desde otro punto de vista. Exacto. Lo vimos de una manera, entendemos de otra. Exactamente. Pero ese entendimiento de Dios que nos enseña a conocer el
ahora de intentar. Exactamente. Y que vaya por la Biblia. Porque si no va por la Biblia, no hay autoridad ninguna. Si no, no. Si no, no. Y el crecimiento espiritual en los hogares. Y exacto. Y tener, eso es muy importante, eso que acaba de decir también Javier, de que eso se ha perdido mucho de lo que es el altar familiar, ¿verdad? Donde uno se reúne con la familia, oran juntos, leen las escrituras. Eso lo hacían los cristianos de antes, los puritanos. Ellos hacían eso. Ellos decían que si tú no te reunías en el hogar a hacer eso, tú no eras cristiano. Así eran ellos. Entonces necesitamos recuperar eso. La oración tiene poder. El padre, ¿verdad? El líder. O si la mamá está sola, bueno, reunir a sus niños. Vamos a orar, vamos a ver qué nos dice el Señor La aflicción en su palabra. en Jesucristo. Amén. Amén. ¿Ok? Entonces, ya saben, 5 propósitos: evangelismo, adoración, compañerismo, enseñanza y el servicio. Si no servimos a la gente, entonces no estamos haciendo nada. Tenemos que servir. El Señor dijo que Él vino a servir, no a ser servido. Y nosotros somos sus discípulos. Ok, ¿por qué existimos como iglesia? Creemos que un gran compromiso al gran, ponga ahí mandamiento, y a la gran comisión, muy bien, producirán una gran iglesia. Hermanos, y a veces uno piensa en números. Yo la verdad es que yo no pienso en números. La iglesia crece hasta donde el Señor quiera que crezca, ¿verdad? Eso es Dios. Lo importante es que se esté dando la palabra y que estemos haciendo las cosas bien y que no seamos tropiezo al crecimiento. Pero lo más importante es el crecimiento personal. Para mí mucho más importante es la educación cristiana de la persona. Porque vamos a hacer con esto lleno y la gente, y el 75% no son ni cristianos. Estamos perdiendo el tiempo. Nos convertimos en un club. Y eso no queremos ser un club. Queremos ser cristianos verdaderos en este tiempo. Amén. Entonces, el gran mandamiento. Vamos a ver el gran mandamiento. Jesús dijo: amarás al Señor. Va ahí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí va: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, del 36 al 40. Entonces ese es el gran mandamiento. Ahí se resumen los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted ama a su prójimo, usted le dice la verdad. Cuando usted predica el evangelio, usted le dice la verdad si duela, con amor, pero te digo la verdad porque te amo. No una parte del evangelio nada más. Cristo te ama y Él vino para que tuvieras una vida opulenta y que seas millonario y todas esas cosas. Ese es el evangelio. No tengo nada en contra del dinero, que si el Señor bendice a alguien con eso, está bien, pero Jesucristo no vino a eso, hermano. El principal vino fue a salvarte de la condenación del infierno. A eso vino el Señor. Esa es la verdad, ese es el evangelio. Él vino a eso. Que te puede sanar en un momento determinado, te puede sanar, ¿verdad? Y te puede bendecir y puede ser próspero, puede ser. Pero que el Señor, nadie me puede decir a mí que el Señor te va a bendecir y te va a alejar de Él, de la iglesia, de sus propósitos, de que tú le sirvas a Él. ¿Eso es bendición? No, ese es un engaño de Satanás, porque te aleja de Dios. Ay, no estoy bendecido y no sé qué. Y entonces tiene que trabajar 2 y 3 trabajos.
y te apartas de las cosas de Dios. Esa es bendición. No, eso te va a llevar al hueco. Otra vez donde estaba antes. Entonces no. Y engrandece tu corazón en la vanidad. Exactamente. Engrandece su corazón en la vanidad. Ok, entonces vamos a la gran comisión. Ese es el gran mandamiento, la gran comisión. La gran comisión, Cristo dijo, id por tanto, Ir y hacer discípulos ahí está, id y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Voy muy rápido y ve, te ayudo. Mira, después de ir y hacer discípulos viene bautizándolo, la segunda. Queremos que los jóvenes también aprendan desde jovencitos porque la palabra los va a librar. Y después dice enseñándoles. Entonces fíjense que aquí hay otra cosa, nos manda. Y vayan y hagan discípulos. Que le hablemos la palabra del Señor. En el high school, en la universidad, en el trabajo. Que le hablemos la palabra del Señor a la gente. ¿Ok? Entonces después que ellos creen, ¿qué viene? Es que se bauticen, que los bauticemos. Mire que esto es el mandato del Señor, es la palabra. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otra persona que dice, no, en el nombre de Jesús nada más. No, porque el Señor mismo, que es la autoridad máxima, dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces después, ¿qué hacemos? Después que los bautizamos, los enseñamos. Los enseñamos. Puede ser que usted no tenga el llamado de Dios para ser maestro. Puede ser que no. Pero no importa. Usted puede enseñar individualmente a una persona. Todos estamos llamados a compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Mateo 28, 19 y 20. Entonces, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Eso es qué? Adoración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso es qué? Servicio. Ministerio o servicio. Ministerio, servicio es lo mismo. ¿Ok? Ministerio o servicio. Ir y hacer discípulos es evangelismo. Ahí no hay que rellenar. ¿Están conmigo en esta página? Es la otra. Está ahí al lado. Ajá, ahí. Ok, ahí. Este está al lado, escrito. Sí, Nada más tienes que exacto. Ujú. amarás a Dios en todas, hay adoración, todo está allá al lado. ¿Mm? Acá se llena también. Sí, sí, exacto, sí puedes llenar la palabra de Dios. No, ahí no llenas, ahí creo que no llenas. Sí, aquí sí, más abajo sí. Ahora, ahí dice al lado, es que no veo yo de allá, perdón, es que no veo lo que tiene ella aquí. Disculpen un momentito. Ok, sí. Entonces, perdón, donde dice aquí, Y acá donde dice nuestra iglesia tiempo con Dios existe para celebrar la presencia de Dios. ¿Sí están ahí? Donde dice nuestra iglesia tiempo con Dios existe para Amar la presencia de Dios. celebrar. A celebrar. Más adelante, porque estábamos terminando lo de leer eso y no se terminó. Página 3. Amarás a Dios con todo de Dios. Ajá. Terminar de leer esto completo. Exacto, hay que rellenar, ahí tienen que rellenar. Adoración es celebrar. La presencia de Dios. Sí. evangelismo. Ok, yo sé que está diciendo Isabel, donde dice bautizándolos, es compañerismo incorporarlo. Ok. Y enseñándoles todas las cosas es enseñanza. Ahí no hay que rellenar, porque está ahí al lado. Ok, eso me confundió. Entonces, de ahí sí, nuestra iglesia existe
¿verdad? Nuestra iglesia Tiempo con Dios existe para celebrar la presencia de Dios. ¿Y eso es qué? Adoración. ¿Necesita lápiz? Ok. Muy bien. Celebrar la presencia de Dios. Eso es adoración. Entonces, comunicar, el punto 2. Comunicar la palabra de Dios, que es evangelismo. El otro es, el punto 3, dice educar al pueblo de Dios. ¿Eso es qué? Enseñanza. Enseñanza. Muy bien. Demostrar el amor de Dios. Mire, eso es súper importante también. Porque llega la gente, háblele, salúdelo, muéstrele una sonrisa. Yo sé que hay tribulaciones y hay problemas en la vida, yo lo sé. Pero aprenda a depositar esas cosas en las manos del Señor. Y cuando venga aquí, muéstrele una sonrisa a la gente. Dele la mano. Y si le sale darle un abrazo, le da un abrazo. ¿Ok? Porque la gente necesita eso. Este mundo necesita amor. Pero amor verdadero, amor de Dios. El amor ágape, que es el amor de Dios. Ok, número 4, demostrar el amor de Dios, que es ministerio o servicio. Y el número 5 es incorporar a la familia de Dios, compañerismo. ¿Ok? Que las personas lleguen al punto de venir y hacerse miembros de la familia de Dios. ¿Ok? De esta familia. Claro, ellos toman la decisión al final, ¿verdad? Ellos toman la decisión al final. Pero ¿quién no quiere hacerse miembro de esta iglesia con gente tan hermosa, llena de amor, ¿verdad? Y de la palabra de Dios. Amén. 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 Ay. Ok, seguimos en el otro punto. Dice, existimos para celebrar la presencia de Dios. Adoración. Ahora vamos a expandir un poco de lo que son los 5 propósitos, ¿verdad? Adoración. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él servirás. Nosotros, ¿cómo le podemos servir al Señor cuando le servimos a la gente? ¿Verdad que sí? El Señor dijo, porque lo hiciste a uno de estos pequeños, lo hiciste a mí. ¿Ok? Entonces, dice también la palabra de Dios en Juan 4, 23, 24, los que de veras adoran al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a quienes lo adoren así. Quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, o sea, de verdad. Porque a veces nosotros podemos ver, muchas personas pueden levantar las manos y no está mal con eso. Puedes brincar y salir corriendo y todo eso, pero no estás adorando a Dios, ¿verdad? Ustedes saben que aquí no hacemos eso en esta iglesia de salir corriendo, ni brincando, ni gritando. Pero lo que les digo yo es que a veces no vemos acción y pensamos que esa persona no está llena de Dios. Y eso no es así. Personas que están llenas de Dios y no, tal vez no levanten las manos y están llenos de Dios. Son hombres y mujeres de Dios. Amén. Amén. Entonces, no nos confundamos con eso. Y hay hermanos que sí, que levantan las manos y están llenos de Dios también. Pero sí les digo eso, orden en el servicio. Orden. Tenemos que tener orden. La palabra de Dios nos dice que hagamos todo con orden en la casa de Dios. Ok, expresiones de adoración. No vamos a buscar todos los versículos bíblicos, lo busca en la casa porque se nos va el tiempo y nos quedan nada más como 10 minutos, 15 minutos. Entonces, las expresiones de adoración en Efesios 5:18 es cantar, Romanos 12:1 y 2 es compromiso, Salmo 95:6 es oración. Voy muy rápido. Un poco. Ok. Pastor, yo ya había buscado Efesios 5:18 y habla de que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Ok, eso lo vamos a revisar, esa está bien después, pero para no perder, para avanzar, pero lo vamos a revisar. Gracias por Se empieza con cantar, compromiso.
Oración. Oír la palabra. Dar. Bautismo. Meditar. Cena del Señor. Vuelvo del principio. Cantar. Compromiso. Oración. Oír la palabra. Dar. Bautismo. Meditar y cena del Señor. Si cualquier error que ustedes ven, acuérdense que yo también soy humano y si me he equivocado, pues lo corregimos. Ustedes hacen una notita ahí, como hizo Ismar ahorita, y entonces corregimos por qué se fue esto aquí, el número, lo que sea, y eso hay que corregirlo. Por eso ustedes a veces ven que como en la clase número 1 tuvimos que otra vez reimprimirla, porque puede uno equivocarse. Pero lo importante es que no le dé pena, tiene que decir, así como ella no tiene pena. Me da cosita. No le da cosita. Más bien sean llenos del Espíritu. Más bien sean llenos del Espíritu. Amén. Ok, estilos de adoración, celebración, inspiración y preparación. Eso está ahí y ahí están los versículos bíblicos para que tengan referencia. Y otra vez, como les digo, si ustedes ven que no hace referencia, pues corregimos. ¿Ok? Entonces, existimos para comunicar la palabra de Dios. Ahora vamos al punto de evangelismo. Acuérdense que estamos hablando de los 5 propósitos de la iglesia. De esta iglesia. ¿Ok? Entonces dice la palabra, tuvo la intención de que ahora por medio de la iglesia se les dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los gobernantes y a las autoridades en las regiones celestiales. Eso es Efesios 3:10, leí de la Nueva Versión Internacional. Ok, entonces dice, porque todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Pero, fíjense que esto nos reta. ¿Cómo van a invocar a alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? Esa es una tremenda porción bíblica misionera. Aquí estamos en una misión. Todos estamos en una misión. ¿Ok? Aquí, entonces, necesitamos hablarles a la gente. ¿Cómo ellos van a confesar a Cristo si no tienen... No, a mí nadie me ha hablado de Cristo. Eso está igual que un testimonio que yo oí de un hermano que él vivía en una montaña. Pero él vivía arriba en la cima, ¿verdad? De esa montaña, en su casa ahí. Él era cristiano. La iglesia quedaba en el pueblo. Pero bajando por esa montaña había casas, ¿verdad? Había gente que vivía por todas esas casas. Y había un hombre que era muy malo, vecino de él. Y él nunca le habló del Señor, ¿verdad? Él pasaba por ahí y no le hablaba. Pasaba por ahí y no le hablaba. Y vino una vez uno que pasó por ahí de visita y le habló. Y el Señor lo salvó, se convirtió al Señor. Y después él le reclamó y le dijo, ¿por qué si tú eras cristiano y pasabas por aquí todos los días, nunca me hablaste de Cristo? Pude haber muerto y me hubiese perdido. Entonces, que a veces nos equivocamos. Necesitamos compartirle al Señor. Nos rechazan, bueno, el día del juicio no van a tener excusa, porque ya le hablamos del Señor. Nosotros hicimos nuestra parte. Muy bien. Ok, vamos aquí a este otro punto donde dice, ¿por qué nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer? Y aquí hay un error ortográfico. ¿Se dieron cuenta? Porque ¿por qué va separado cuando es pregunta? Entonces hay que corregirlo. Punto 1, porque Dios ama a la gente.
¿Por qué nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer? Porque Dios ama a la gente. El Señor tiene paciencia con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen a arrepentirse. Segunda de Pedro 3:9. Debemos predicarle a todos. Sabemos que no todos se van a salvar, pero Dios, por como Él es soberano, en su soberanía, Él va a salvar a quien Él quiere, porque la salvación es del Señor, no es de nosotros. Ahora, el trabajo suyo y mío es que orar y hablarle a la gente. Y el Señor hace la obra. Usted puede estar hablándole a alguien años, convenciéndole, coloreándole el evangelio, haciendo esto, lo otro, y esa persona no entiende. Hasta que viene el Señor y transforma, vivifica ese espíritu. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor tiene que venir, el Espíritu Santo, y revivir, resucitar ese muerto. Porque mientras tú le hablas, no entiende nada. Tiene que ser el Señor, la salvación es del Señor. Pero no podemos decir, no, usted no tiene que tomar esa decisión, no. Isabel no se va a salvar. Yo pensaba que no se iba a salvar y mira, el Señor la salvó. Y yo pensaba que no. Yo dije, mi suegra se va a salvar, no creo. Pero sin embargo el Señor la salvó. Ven, es que es un ejemplo. Gloria a Dios. Y ahora es más entregada. 24 horas está con el Señor. Y le sirve. Todo el tiempo, la 24 horas. Pero orábamos por ella. ¿Verdad, Mili? Ahí está mi esposa que no me deja mentir. Orábamos por ella. Ok. Amén. Por eso es importante que sigamos orando por esas personas perdidas. Amén. Aquí están las referencias bíblicas abajo, pero seguimos avanzando, ¿ok? Ustedes me van a ver que yo me voy a parar a las 1:45 para que se pueda comer una galletita y tomar un café antes del servicio, ¿ok? Ok, el punto número 2 dice, porque Dios lo ordena. ¿Por qué nuestra iglesia nunca debe dejar crecer? Porque Dios lo ordena. Dios lo ordena. Lucas 14:23 dice, sal por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Claro, no va a traer aquí a la gente con el brazo así doblado a la casa de Dios, no. Pero es como que debemos predicarle a la gente. Adelante, hermano. Porque Dios lo ordena. Dios ordena. ¿Ok? Dios lo ordena. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. Ajá. En Jerusalén, en Samaria, en Judea, pero aquí el pedacito testigos. Nosotros somos testigos. ¿Y después dice por qué? ¿Ok? Somos testigos, pero no de Jehová. Ajá. Yo lo No. pensé, pero testigo de Jehová. No. Somos los verdaderos testigos del Señor. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Ellos obligan. Nosotros no obligamos porque nosotros sabemos, pero debemos predicar. Que no se nos olvide. Siempre la intención es, nosotros sabemos que si el Espíritu Santo no obra, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Tú convences y los tienes que tener convencidos por miedo, por temor, por esto. Y la gente, ay, sí, no. Pero cuando el Señor te salva, de verdad, usted viene solo. Usted busca al Señor. Claro, los hermanos te animan, mira, ¿verdad? Estás haciendo esto, porque el Señor dice que nos ayudemos los unos con los otros. Amén. Amén. Ok, el punto 3 dice, porque Dios controla la iglesia. Dios es el que controla la iglesia. Nosotros no podemos decir, vamos a tener 100, 200, 300. Nosotros no podemos decir eso. Dios es el que la controla. Pero nosotros no podemos hacer cosas que son fuera de la palabra de Dios para entonces atraer a la gente y mantener a esa gente sin predicarles el evangelio realmente. Simplemente, porque es chévere estar aquí, ay no, y la gente es muy buena.
Es un engaño. Es un engaño. No. Hay que decirles la verdad a la gente. Con amor, pero decirle la verdad, hermano. Sí, hermano, adelante. Creo que este punto va con lo que dijo al principio, primero, que no es importante el número, ¿verdad? Pero hacer discípulos, ¿verdad? El mejor ejemplo, puede que el Señor explica, ¿verdad? 12 personas, 12 días, ¿verdad? Y los instruyó, los enseñó, los discipuló y luego los mandó a que hicieran todo el trabajo. Amén. Así es. Así es. Y fueron 12 nada más. Amén. Y esos 12 impactaron el mundo. ¿Verdad? Amén. Muy bien. Ok, hermano. Entonces dice la palabra de Dios en Colosenses 2:19, pero no están conectados a Cristo, la cabeza, a la cual nosotros, que formamos su cuerpo, estamos unidos. Crecemos a medida que recibimos de Él nutrición y fortaleza. Colosenses 2:19. Mientras estamos conectados con Él, recibimos eso. Por eso es tan importante que nosotros vengamos a la iglesia. Estar separados de la iglesia es prácticamente estar separados del Señor, porque Él fundó su iglesia. Y aquí es donde nosotros crecemos. Aquí es donde nosotros servimos al Señor. No solamente aquí, podemos servir en otras partes, pero necesitamos estar juntos como hermanos, congregarnos. Lo necesitamos. Amén. ¿Qué, hermano? Que él no exhorta de la escritura, aquí congregarnos. Exacto. Así es. Y aquí nos fortalecemos espiritualmente, porque si no seríamos unos débiles espiritualmente. Exacto. Si no nos fortalecemos con la palabra. Amén. Mirémonos si nos quedáramos en las cajas metidos. Exactamente. ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Exacto. Vamos a estar perdidos. Amén. Nada más de ejemplo está cuando pasó lo de la pandemia. Muchos se enfriaron y muchos se quedaron. Es verdad. No volvieron a congregarse. Y eran personas que tal vez iban sagradamente todos los domingos. Y llegó la pandemia, todo se convirtió en redes sociales y videollamadas y ya se dejaron enfriar. Y cuando ya regresamos todos a las iglesias, muchos no regresaron. Y la excusa era la pandemia. Era la pandemia. Y ahora la comodidad es que como el servicio se puede ver por internet, no, yo lo veo por internet. Sí, pero la Biblia dice, cuando nos congregamos, dice la palabra. La Santa Cena, entonces, ¿cómo la toman? Hay que congregar. Hay que congregarse. ¿Cómo bautizan entonces? A los que van ganando, porque tienen que ganar gente para el Señor, tienen que predicar, tienen el mandato de la Gran Comisión. Entonces, ¿cómo lo hacen si están en sus De casas? todas maneras, vamos a pensar. No podemos pensar de que no, porque me enfermo, si voy me enfermo. Dios tiene el control de eso. Ok, seguimos un poquito más. Vamos a excusas antibíblicas para no crecer. Dios no está interesado en números. Nuestra iglesia quiere calidad, no cantidad. Las iglesias grandes son impersonales. Yo no tengo nada de malo, nada en contra de las iglesias grandes. Simplemente Dios hace crecer la iglesia hasta donde Él quiere hacerla crecer. Hay iglesias de 50, hay otras de 100, otras de 200, otras de... Lo importante es que la gente esté bien pastoreada. Y organizados bien. Y que realmente la gente esté recibiendo la palabra verdaderamente. Pero siempre una iglesia más grande es difícil. Por ejemplo, para el pastor tener... Claro, lo sano es, como dice la palabra, pluralidad de ancianos. En este momento yo soy el único anciano o pastor. Anciano, pastor y obispo es lo mismo. Son sinónimos en la palabra. Pero yo soy el único anciano. A medida vayamos creciendo y Dios levante esos ancianos que estén preparados y conozcan bien la palabra de Dios, pues entonces se ordenan. Porque hace falta. Pero mientras tanto todavía no.
Yo oro por eso, que el Señor levante ancianos, que el Señor levante los diáconos también. Pero hay que ir orando y preparándose. Y usted escuchando la voz de Dios, a ver dónde Dios lo quiere en el cuerpo de Cristo. Y así seamos tres, Dios está ahí. Amén. Amén. Aquí seguimos entonces adelante. Dice, creemos que nuestra iglesia debe crecer grande y pequeña al mismo tiempo. Grande y pequeña al mismo tiempo. Dice la palabra, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Necesitamos predicar este evangelio, y entonces vendrá el fin. Ok, seguimos aquí, entonces vamos a la parte de enseñanza, nos quedan 5 minutos. Dice así, existimos para educar al pueblo de Dios. Vamos a la parte de enseñanza, sumamente importante. Usted no se quiere poner raquítico, ¿verdad? Espiritualmente, no. Es que ahí sí puede estar uno gordo, bien gordo. Espiritualmente bien gordo. Entonces dice, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Hebreos 6:1, avancemos hacia la madurez. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. ¿Okay? Entonces dice Efesios 4 del 11 al 13, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el mensaje del evangelio, y a otros ser pastores y maestros. Así preparar a los suyos para un trabajo de servicio. ¿Ves lo que quiere el Señor? Que nosotros nos preparemos para un trabajo de servicio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De ese modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo. Amén. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros crezcamos. Todas las cosas que el Señor pone en nuestras manos, por eso les digo los miércoles es importante. El libro, ¿verdad? Yo les tengo un libro a los hermanos, ya se los voy a dar. Es importante que hagamos ese libro es muy bueno. Una hermana me testificó la semana pasada y me dice, pastor, yo estaba haciendo, porque ella entró a hacer el libro como en la clase número 20 por ahí, y me dice, yo quise empezar a hacer desde el 1, pero voy con ustedes, pero empecé a hacer el 1 para hacerlo todo, y en la segunda clase eso era llorar, la primera clase llorar, el Espíritu Santo, porque es pura palabra de Dios lo que hay ahí. Entonces es importante, hermanos, que nosotros hagamos todo eso, porque todo eso nos va conectando. Conocer a Cristo mejor. Cosa más hermosa que esa en la vida. No hay cosa más hermosa que esa. Ok. Entonces, hermanos, aquí vamos a terminar en este momento. Una o dos preguntitas, nos quedan 2 minutos. Una o dos preguntitas acerca de la clase. En este momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer acerca de la clase? Muy bueno, muy interesante la clase, Amén. nos fortalece espiritualmente. Amén. Ya saben que vimos, son los 5 propósitos, ¿verdad? Entonces vamos a ver la semana que viene, si Dios nos lo permite, ministerio, servicio. Exactamente. Eso es. Entonces, pero después no se quede gordito espiritual y no deje. Hay que dar. Hay que dar. Y ahí en eso estamos. Amén. Descubrir el talento, los dones que el Espíritu Santo le va dando a la iglesia. ¿Okay? Él los reparte. Y llevar el mensaje. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos has permitido dar esta clase, Señor. Estamos aprendiendo de ti,
Por favor, ayúdanos, síguenos guiando, síguenos fortaleciendo. Pedimos, Señor, que tu palabra quede profunda, clavada en nuestros corazones, que crezcamos. Oramos también por los jóvenes, para que ellos, Dios mío, sean alimentados, ellos crezcan en el conocimiento tuyo y puedan servirte, Señor. Te damos gracias, Dios mío. Prepara nuestros corazones para el servicio, para celebrarte en grande, Señor, que tú has resucitado. Y esa es la alegría más grande que puede tener un cristiano. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga también allá las redes sociales. La semana que viene a la misma hora vamos a estar aquí enseñando, si Dios lo permite. Dios les bendiga.